Primera parte. Los siglos oscuros quedan atrás. Capítulo 1. Los hombres del Renacimiento. Los siglos oscuros quedan atrás. El Renacimiento fue la época en la que los europeos occidentales perdieron el temor a los antiguos y se dieron cuenta de que podían contribuir a la civilización y a la sociedad tanto como habían contribuido los griegos y los romanos. Desde un punto de vista moderno, lo curioso no es que esto sucediera, sino que tuviera que pasar tanto tiempo para que la gente perdiera su complejo de inferioridad. Las razones precisas por las que se produjo este corte quedan más allá del alcance de este libro. Sin embargo, cualquiera que haya visitado los escenarios de la civilización clásica que quedan por todo el Mediterráneo puede hacerse una idea sobre la razón por la que se sentían así las personas de los siglos oscuros, aproximadamente de año 400 DC hasta el 900 DC, e incluso las de la Edad Media, más o menos entre los años 900 DC y 1400. Estructuras tales como el Partenón y el Coliseo romano siguen inspirando un gran respeto hoy en día, pero en una época en que se había perdido toda noción de cómo construir edificios semejantes. Es probable que se tuviera la impresión de que eran la obra de una especie humana en cierto modo diferente, o la obra de unos dioses. Rodeados de tantas pruebas físicas de la habilidad aparentemente divina que pudieron poseer los antiguos, y con unos textos recientemente descubiertos a través de Bizancio en los que se ponían de manifiesto sus proezas intelectuales, habría sido natural admitir que fueron intelectualmente muy superiores a la gente normal que vivió posteriormente, y también aceptar las enseñanzas de filósofos de la antigüedad tales como Aristóteles y Euclides, considerándolas una especie de sagradas escrituras que no podían ponerse en cuestión. De hecho, así estaban las cosas al principio del Renacimiento. Dado que los romanos realizaron unas contribuciones muy escasas a la discusión de lo que podría llamarse una visión científica del mundo, se puede afirmar que la sabiduría, que se recibió en la época renacentista en relación con la naturaleza del universo, había permanecido invariable en lo esencial desde los grandes días de la antigua Grecia, es decir, desde aproximadamente 1.500 años antes de que Copérnico entrara en escena. Sin embargo, una vez que se empezó a poner en tela de juicio aquellas ideas, el progreso se produjo con una rapidez enorme. Después de 15 siglos de estancamiento, han transcurrido menos de 5 siglos desde la época de Copérnico hasta nuestros días. Es casi un tópico, aunque no deja de ser cierto, que un italiano típico del siglo X se habría sentido prácticamente como en casa en el siglo XV, pero a un italiano típico del siglo XV, el siglo XXI le parecería más extraño que la Italia de los Césares. La elegancia de Copérnico. El propio Copérnico no fue sino una figura intermedia en el contexto de la revolución científica, y en gran medida, se parecía más a los antiguos filósofos griegos que a los científicos modernos. No realizó ningún tipo de experimento, ni siquiera hizo por sí mismo observaciones del universo, al menos no de manera significativa, y tampoco se planteó la posibilidad de que otros intentaran comprobar sus teorías. Su gran idea fue meramente eso, una idea, o lo que actualmente se suele llamar un experimento mental, que mostraba un modo nuevo y más sencillo de explicar la misma pauta de comportamiento de los cuerpos celestes que ya estaba explicada en aquel sistema, más complicado, que había desarrollado o expuesto Ptolomeo. Si un científico moderno tiene una idea brillante sobre cómo funciona el universo, su primer objetivo es encontrar el modo de contrastar su teoría mediante experimentos o a través de la observación, para averiguar en qué medida es una buena descripción de la realidad. Sin embargo, este paso decisivo en el desarrollo del método científico no se daba en el siglo XV, y a Copérnico nunca se le ocurrió comprobar su teoría, su modelo mental del funcionamiento del universo, realizando por sí mismo nuevas observaciones o alentando a otros para que las hicieran. Copérnico pensaba que su modelo era mejor que el de Ptolomeo porque, hablando en términos modernos, resultaba más elegante. La elegancia es a menudo un indicio fiable de la utilidad de un modelo, pero no es una prueba infalible. No obstante, en este caso resultó finalmente que la intuición de Copérnico era acertada. Ciertamente al sistema de Ptolomeo le faltaba elegancia. Ptolomeo, conocido a veces como Ptolomeo de Alejandría, vivió en el siglo II DC y se educó en un Egipto, que se encontraba desde hacía mucho tiempo bajo la influencia cultural de Grecia. Como el propio nombre de la ciudad, Ptolomeo pasó a los anales de la historia. Sin embargo, se conoce muy poco sobre su vida, pero entre las obras que dejó a la posteridad había un amplio compendio de astronomía basado en 500 años, de pensamiento astronómico y cosmológico griego. Este libro se conoce habitualmente por su título en árabe, Almagesto, que significa el más grande, y nos da una idea de la consideración de que disfrutó en los siglos posteriores. Su título griego original lo denomina sencillamente composición matemática. El sistema astronómico que describe está lejos de ser una idea original de Ptolomeo. Más bien parece que recoge aquí y allá las ideas de los antiguos griegos y las desarrolla. Sin embargo, da la impresión de que, a diferencia de Copérnico, Ptolomeo llevó a cabo sus propias observaciones sobre los movimientos de los planetas, al mismo tiempo que se inspiraba en las de sus predecesores. También hizo una compilación de importantes mapas estelares. El sistema de Ptolomeo se basaba en la idea de que los objetos estelares debían moverse describiendo círculos perfectos, por la sencilla razón de que los círculos son algo perfecto. Este es un ejemplo de cómo la elegancia no conduce necesariamente a la verdad. En aquella época había 5 planetas conocidos a los que prestar atención: Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter, además del Sol, la Luna y las estrellas.
con el fin de hacer que los movimientos observados en estos objetos encajaran en el requisito de ser siempre círculos perfectos. Ptolomeo tuvo que realizar dos ajustes importantes en relación con la idea básica de que la Tierra ocupaba el centro del universo y todo lo demás giraba en torno a ella. El primero, en el que ya se había pensado mucho antes, era que el movimiento de cada planeta se pudiera describir diciendo que giraba en un pequeño círculo perfecto en torno a un punto que a su vez giraba en un gran círculo perfecto en torno a la Tierra. El círculo pequeño, en cierto modo, una rueda dentro de otra rueda, se llama epiciclo. El segundo ajuste, que aparentemente fue una idea original del propio Ptolomeo, era la idea de que las grandes esferas de cristal, en este contexto, cristal, significa, sencillamente, invisible, que contenían a los cuerpos celestes, transportándolos en círculos, no giraban realmente en torno a la Tierra, sino en torno a un conjunto de puntos situados en una posición ligeramente desviada con respecto a la de la Tierra y llamados puntos secuantes, con el fin de explicar los detalles del movimiento de cada objeto celeste. Decía que las distintas esferas giraban alrededor de diferentes puntos. Figura 3. Modelo ptolemaico que toma a la Tierra como centro del universo. Margarita Filosófica, de Reich, 1503. A pesar de todo, la Tierra se consideraba el objeto central del universo, aunque todos los demás objetos giraran en torno a los puntos secuantes y no alrededor de la Tierra. Cada uno de los grandes círculos centrados en los puntos secuantes se llaman círculos deferentes. Este modelo funcionaba en el sentido de que se podía utilizar para describir el modo en que el Sol, la Luna y los planetas parecen moverse sobre un fondo de estrellas fijas, entendiendo por fijas el hecho de que mantienen la misma distribución al moverse todas juntas alrededor de la Tierra, a las que se consideraba unidas a una esfera de cristal situada fuera del conjunto de esferas de cristal, encajadas que transportan el resto de los objetos alrededor de sus correspondientes puntos secuantes. Sin embargo, no se intentó dar una explicación sobre los procesos físicos que hacen que todo se mueva de esta manera, ni sobre la naturaleza de las esferas de cristal. Además, se criticó a menudo este sistema por ser más complicado de lo debido, y también porque la necesidad de los puntos secuantes hizo que muchos pensadores se sintieran incómodos, hacía que surgieran dudas en cuanto a si la Tierra debía ser considerada realmente como el centro del universo. Incluso, si nos remontamos a Aristarco, en el siglo III AC, o alguna que otra vez en los siglos posteriores a Ptolomeo, se llegó a especular con la idea de que el Sol podría estar en el centro del universo y la Tierra se movería en torno a él. Pero estas teorías no encontraron aceptación, en gran medida porque iban en contra del sentido común, obviamente, algo tan sólido como la Tierra no podía estar en movimiento. Es uno de los mejores ejemplos de que es necesario evitar guiarse por el sentido común, si se desea averiguar cómo funciona el mundo. Hubo dos estímulos específicos que impulsaron a Copérnico a idear algo mejor que el modelo de Ptolomeo. Primero, que cada planeta, junto con el Sol y la Luna, tenía que ser tratado individualmente dentro del modelo, con su propia excentricidad con respecto a la Tierra y con sus propios epiciclos. No existía una descripción global coherente para explicar lo que sucedía con todos los objetos celestes. En segundo lugar, había un problema específico del que los científicos habían sido conscientes desde hacía mucho tiempo, pero que siempre habían escondido debajo de la alfombra. La excentricidad de la órbita de la Luna con respecto a la Tierra, necesaria para explicar los cambios de velocidad en el movimiento de la Luna a través del cielo, era tan grande que este satélite tendría que estar durante algunos días del mes mucho más cerca de la Tierra que durante otros días, por lo que su tamaño tendría que variar de una forma notable y en una medida calculable, cosa que no sucedía en absoluto. El sistema de Ptolomeo hace una predicción que se puede comprobar mediante la observación. Si esta comprobación falla, entonces no es una buena descripción del universo. Copérnico no pensaba exactamente de esta manera, pero ciertamente el problema de la Luna le hizo sentirse incómodo con él. Modelo de Ptolomeo. Nicolás Copérnico apareció en escena a finales del siglo XV. Había nacido en Touren, una ciudad polaca a orillas del Vístula, el 19 de febrero de 1473 y su nombre fue inicialmente Nikolai Kopernik, pero luego lo latinizó, convirtiéndolo en Nikolaus Copernicus, una práctica que era habitual en aquella época, especialmente entre los humanistas del Renacimiento. Su padre, un rico comerciante, falleció en 1483 o 1484 y Nicolás creció en el hogar del hermano de su madre, Lucas Gutzenroth, que llegó a ser el obispo de Ermeland. En 1491, justo un año antes de que Cristóbal Colón emprendiera su primer viaje a América, Copérnico comenzó sus estudios en la Universidad de Cracovia, donde se supone que empezó a interesarse seriamente por la astronomía. En 1496 se trasladó a Italia, concretamente a Bolonia y Padua, donde estudió leyes y medicina, así como las materias habituales de cultura clásica y matemática, antes de recibir el doctorado en Derecho Canónico por la Universidad de Ferrara en 1503. Dado que era un auténtico hombre de su tiempo, Copérnico estuvo influenciado fuertemente por el movimiento humanista que se desarrollaba entonces en Italia y estudió las obras clásicas en que se basaba dicho movimiento. De hecho, en 1519 publicó una colección de cartas poéticas del escritor Siáfiles Simocacta, un bizantino del siglo VII, que tradujo del original griego al latín. Para cuando terminó su doctorado,
Copérnico ya había sido nombrado canónigo de la Catedral de Frauenburg, en Polonia, por su tío Lucas, un caso típico de nepotismo por el que accedió a un cómodo cargo retribuido que ocupó durante el resto de su vida. Sin embargo, no regresó definitivamente a Polonia hasta 1506, lo cual da una idea de lo poco absorbente que era el puesto de canónigo, donde trabajó como médico y secretario de su tío hasta que éste falleció en 1512. Tras la muerte del obispo, Copérnico prestó una mayor atención a sus obligaciones de canónigo, practicó la medicina y ocupó varios cargos civiles de menor importancia, todo lo cual le dejaba mucho tiempo libre para cultivar su interés por la astronomía. Sin embargo, a finales de la primera década del siglo XVI, ya había formulado sus revolucionarias teorías sobre el lugar de la Tierra en el universo. La Tierra se mueve. Estas teorías no surgieron de la nada, e incluso por lo que respecta a su importante contribución al pensamiento científico, considerada a veces como la más importante, Copérnico no era sino un hombre de su tiempo. La continuidad de la ciencia, y la arbitrariedad de las fechas de inicio de las etapas históricas, se pone de manifiesto claramente en el hecho de que Copérnico estuviera fuertemente influenciado por un libro que se publicó en 1496, justo en el momento preciso en que aquel estudiante de 23 años empezaba a interesarse por la astronomía. El alemán Johannes Müller, nacido en Königsberg en 1436 y conocido también como Regiomontanes, una versión latinizada del nombre de su lugar de nacimiento, era el autor de este libro, en el que desarrollaba las ideas de su predecesor y maestro George Feuerbach, nacido en 1423, quien a su vez, por supuesto, había recibido la influencia de otros científicos, y así sucesivamente en una cadena de influencias que se remonta a la noche de los tiempos. Feuerbach se había propuesto realizar un resumen moderno, es decir, actualizado al siglo XV, del Almagesto de Ptolomeo. La versión más moderna de que se disponía en aquel momento era una traducción al latín realizada en el siglo XII, por Gerard de Cremona a partir de un texto árabe que, a su vez, se había traducido del griego largo tiempo atrás. El sueño de Feuerbach era actualizar esta obra partiendo de los textos griegos más antiguos que estuvieran disponibles en aquel momento, algunos de los cuales se encontraban entonces en Italia como consecuencia de la caída de Constantinopla. Desgraciadamente, Feuerbach falleció en 1461, antes de poder llevar a cabo esta tarea, aunque ya había comenzado a escribir un libro previo en el que se resumía la edición del Almagesto que estaba disponible en aquel momento. En su lecho de muerte, Feuerbach hizo que Regiomontano le prometiera terminar la tarea, y este así lo hizo, aunque no fue exactamente una nueva traducción de la obra de Ptolomeo. Sin embargo, Regiomontano hizo que fuera en gran medida incluso mejor, escribió su libro titulado El Epítome, que no solo recogía todo el contenido del Almagesto, sino que añadía detalles de observaciones posteriores relativas a los cuerpos celestes, revisaba algunos de los cálculos de Ptolomeo e incluía algunos comentarios críticos en el texto, lo que constituye en sí una muestra de que el hombre del Renacimiento actuaba con la confianza de estar en pie de igualdad con los antiguos. Estos comentarios críticos incluyen un pasaje en el que se llama la atención con respecto a una cuestión clave que, ya hemos mencionado, el hecho de que el tamaño aparente de la luna en el cielo no cambia de la manera que exige el sistema de Ptolomeo. Regiomontano falleció en 1476 y el Epítome no se publicó hasta 20 años después de su muerte, pero su publicación llegó a tiempo para poner en marcha el pensamiento del joven Copérnico. Si este libro hubiera aparecido antes de la muerte de Regiomontano, es muy probable que algún otro hubiera tomado el testigo. Copérnico tenía en 1476 solo 3 años de edad. Tampoco Copérnico era de los que se apresuraban a llevar sus teorías a la imprenta. Sabemos que su modelo del universo estaba ya completo en lo esencial hacia 1510, porque muy poco después de esta fecha circulaba entre sus amigos más íntimos un resumen de estas teorías en un manuscrito titulado Commentariolus, breve comentario. No hay pruebas de que Copérnico se sintiera demasiado preocupado por el riesgo de ser perseguido por la Iglesia si publicaba sus ideas de una manera más formal. De hecho, se habló del Commentariolus en una conferencia que dio en el Vaticano el secretario del Papa, Johann Wilhelmstab, a la que asistieron el propio Papa Clemente VII y varios cardenales. Uno de estos cardenales, Nicholas von Schoenberg, escribió a Copérnico urgiéndole a que lo publicara, y la carta se incluyó al comienzo de su obra maestra de Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre la revolución de las esferas celestes, cuando se publicaron finalmente las teorías de Copérnico en 1543. Entonces, ¿por qué retrasó Copérnico la publicación? Hubo dos factores. En primer lugar, Copérnico estaba bastante ocupado. Puede ser cierto que su puesto de canónigo fuera poco absorbente, pero esto no significa que quisiera quedarse sentado y disfrutar de sus ingresos, dedicarse superficialmente a la astronomía y no preocuparse de lo que pasara en el mundo exterior. Como médico, Copérnico trabajó tanto para la comunidad religiosa constituida en torno a la Catedral de Fromborg, como para los pobres, por supuesto, sin cobrar nada a estos últimos. Como matemático, trabajó en un plan para reformar el sistema monetario, no siendo la última vez que un científico famoso asumía esta tarea, y con su conocimiento de las leyes prestó buenos servicios a la diócesis. También se vio obligado a prestar servicios inesperadamente cuando los caballeros teutones, una orden religiosa y militar,
al estilo de los cruzados, que tenía bajo su control los estados orientales del Báltico y Prusia, invadieron la región en 1520. Copérnico tuvo que asumir el mando de un castillo en Allenstein y defendió la ciudad contra los invasores durante varios meses. Verdaderamente, fue un hombre muy ocupado. Además, hubo una segunda razón para que fuera reacio a publicar. Copérnico sabía que su modelo del universo plantearía nuevas cuestiones, aunque no resolviera viejos enigmas. Y, de hecho, sabía que no resolvía todos los viejos enigmas. Como ya hemos dicho, Copérnico no realizó muchas observaciones, aunque supervisó la construcción de una torre sin tejado para usarla como observatorio. Fue un pensador y un filósofo más al estilo de los antiguos griegos que al de los científicos modernos. Figura 4. Una de las primeras versiones del universo heliocéntrico. Narratio prima, de Reticus, 1596. Lo que más le preocupaba en relación con el sistema de Ptolomeo, caracterizado por el enigma de la luna, era la cuestión de los secuantes. No podía aceptar esta idea, sobre todo por el hecho de que fuera necesaria la existencia de distintos secuantes para los diferentes planetas. En ese caso, ¿dónde estaba el auténtico centro del universo? Copérnico deseaba un modelo en el que todo se moviera alrededor de un único centro a una velocidad invariable, y este deseo se basaba en razones estéticas, en la misma medida en que podía tener motivaciones de otro tipo. Su modelo pretendía ser un modo de conseguir esto, pero falló por sus propias condiciones. Colocar el Sol en el centro del universo suponía dar un gran paso, pero aún era necesario que la Luna describiera su órbita alrededor de la Tierra y todavía faltaban los epiciclos para explicar por qué los planetas parecían acelerarse y desacelerarse mientras recorrían sus órbitas. Los epiciclos eran el modo de explicar las desviaciones con respecto a un movimiento perfectamente circular, manteniendo al mismo tiempo que no se producían desviaciones con respecto al movimiento perfectamente circular. Pero el mayor problema que planteaba la visión copernicana del mundo era el de las estrellas. Si la Tierra describía una órbita alrededor del Sol y las estrellas estaban fijas en una esfera de cristal situada fuera de la esfera que transportaba al planeta más distante, el movimiento de la Tierra debería originar un movimiento aparente de las propias estrellas, un fenómeno conocido como paralaje. Si viajamos en coche por una carretera, nos parece ver que el mundo exterior se mueve con respecto a nosotros. Si estamos en la Tierra y ésta se mueve, ¿por qué no vemos las estrellas en movimiento? Parecía que la única explicación posible era que las estrellas se encontraran mucho más alejadas que los planetas, al menos cientos de veces más lejos, de tal forma que el efecto del paralaje fuera demasiado pequeño para ser percibido. Pero, ¿por qué dejaría Dios entre el planeta más externo y las estrellas un enorme espacio vacío, al menos cientos de veces mayor que los intervalos existentes entre los planetas? El movimiento de la Tierra daba lugar también a otros problemas preocupantes. Si la Tierra se mueve, ¿por qué no se nota un vendaval constante, como el viento que arrastra los cabellos cuando viajamos en un descapotable por una autopista? ¿Por qué este movimiento no hace que los océanos se agiten, produciendo grandes maremotos? En realidad, ¿por qué no sacude la Tierra hasta hacerla añicos? Recordemos que en el siglo XVI el movimiento se asociaba con ir galopando sobre un caballo o viajar en un coche por caminos llenos de baches. El concepto de movimiento sobre una superficie lisa, aunque solo sea tan lisa como el firme de una autopista, tenía que ser muy difícil de imaginar sin haber conocido ninguna experiencia directa de tal tipo de movimiento. Incluso en el siglo XIX preocupaba seriamente la idea de que viajar a la velocidad de un ferrocarril, que sería de unos 25 km por hora, podría resultar perjudicial para la salud de las personas. Copérnico no era físico y, por lo tanto, ni siquiera intentó dar respuesta a estas cuestiones, pero sabía que, desde la perspectiva del siglo XVI, estos aspectos no aclarados generaban dudas sobre sus teorías. Existía además otro problema, pero quedaba totalmente fuera del alcance de los conocimientos del siglo XVI. Si el Sol está en el centro del universo, ¿por qué no caen todos los objetos sobre él? Lo único que Copérnico podía decir al respecto era que los objetos terrestres tenían tendencia a caer sobre la Tierra, los objetos solares tenían tendencia a caer sobre el Sol, los objetos relacionados con Marte caerían sobre Marte, y así según los casos. En realidad, lo que quería decir con esto era, no sabemos qué pasa. Sin embargo, una de las lecciones más importantes aprendida durante los siglos transcurridos desde la época de Copérnico es que no hace falta que un modelo científico explique todo para que sea considerado como un buen modelo. Tras la llegada de George Joachim von Lauchen, conocido también como Reticus, a Fromborg durante la primavera de 1539, Copérnico, a pesar de sus dudas y de tener su tiempo muy ocupado, se convenció de que debía recopilar sus teorías de tal forma que pudieran ser publicadas. Reticus, que era profesor de matemáticas en la Universidad de Wittenberg, tuvo noticias de los trabajos de Copérnico y fue a Fromborg específicamente para aprender más sobre dichos trabajos. Al darse cuenta de su importancia, se propuso conseguir que el maestro los publicara. Se pusieron ambos de acuerdo y en 1540 Reticus publicó un opúsculo titulado Narratio prima de Librus Revolutionum Copernici en el que se resumía la característica principal del modelo de Copérnico, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Finalmente, Copérnico accedió a publicar su gran libro, aunque para entonces era ya un anciano, o quizá por eso mismo.
Rheticus se encargó de supervisar la impresión del libro en Nuremberg, ciudad donde residía, pero, según se ha comentado a menudo, las cosas no resultaron del todo como él se proponía. Antes de que el libro estuviera totalmente preparado para enviarlo a la imprenta, Rheticus tuvo que marcharse de Nuremberg para tomar posesión de un nuevo cargo en Leipzig, por lo que encargó la tarea a Andreas Osiander, un pastor luterano, que añadió por su cuenta un prólogo no firmado en el que se explicaba que el modelo descrito en el libro no pretendía ser una descripción de cómo era realmente el universo, sino meramente un instrumento matemático para simplificar los cálculos relativos a los movimientos de los planetas. Siendo luterano, Osiander tenía muchas razones para temer que el libro pudiera no ser bien recibido, ya que incluso antes de su publicación el propio Martín Lutero, que fue casi contemporáneo de Copérnico, vivió entre 1483 y 1546, había formulado objeciones al modelo copernicano, pregonando que la Biblia dice que fue al Sol, y no a la Tierra, a quien Josué ordenó detenerse. Copérnico no tuvo ocasión de plantear queja alguna en relación con el prólogo, ya que falleció en 1543, justo el año en que se publicó su gran obra. Hay una anécdota conmovedora, pero probablemente apócrifa, según la cual recibió una copia en su lecho de muerte, pero, tanto si esto es cierto como si no, el libro se quedó sin alguien que pudiera defender las teorías, salvo quizás el infatigable Rheticus, que falleció en 1576. Lo curioso es que el punto de vista de Osiander coincide en gran medida con la visión científica moderna del mundo. Todas las ideas que tenemos actualmente sobre el modo en que funciona el universo se aceptan sencillamente como modelos que se proponen para explicar lo mejor posible las observaciones y los resultados de los experimentos. Hay un aspecto en el que es aceptable considerar la Tierra como el centro del universo y realizar todas las mediciones en relación con nuestro planeta. Esto funciona bastante bien, por ejemplo, para planificar el vuelo de un cohete que vaya a la Luna. Sin embargo, este modelo se vuelve cada vez más complicado a medida que intentemos describir el comportamiento de objetos del sistema solar que estén cada vez más alejados de la Tierra. Cuando se hacen los cálculos para el vuelo de una sonda espacial que se dirija, por ejemplo, hacia Saturno, los científicos de la NASA consideran en efecto que el Sol está en el centro del universo, aunque sepan que el Sol describe a su vez una órbita en torno al centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En general, los científicos utilizan el modelo más sencillo posible que sea coherente con todos los hechos relativos a un conjunto determinado de circunstancias, y no todos utilizan siempre el mismo modelo. Decir que la idea de que el Sol está en el centro del universo es solo un modelo que facilita los cálculos en los que intervienen las órbitas de los planetas, es algo con lo que cualquier científico planetario estaría de acuerdo actualmente. La diferencia está en que Osiander no esperaba que sus lectores, mejor dicho, los lectores de Copérnico, aceptaran el punto de vista igualmente válido según el cual decir que la Tierra está en el centro del universo es únicamente un modelo que resulta práctico para realizar cálculos sobre el movimiento aparente de la Luna. No podernos decir si el prólogo de Osiander consiguió aplacar en el Vaticano a algún oponente alborotado, pero todos los indicios apuntan a que allí no surgió ningún oponente alborotado al que fuera necesario aplacar. La publicación de De Revolutionibus fue aceptada por la Iglesia Católica prácticamente sin un solo murmullo. Durante el resto del siglo XVI, Roma ignoró ampliamente este libro. De hecho, al principio fue ampliamente ignorado por la mayoría de las personas. La edición inicial de 400 copias no llegó a agotarse. Ciertamente el prólogo de Osiander no aplacó a los luteranos. Y el libro fue condenado rotundamente por el movimiento protestante europeo. Sin embargo, hubo un lugar donde De Revolutionibus fue bien recibido y todas sus implicaciones fueron apreciadas, al menos por los entendidos. Esto sucedió en Inglaterra, donde Enrique VIII contrajo matrimonio con su última esposa, Catalina Parr, el mismo año en que el libro se publicó. Las órbitas de los planetas. Lo que resultaba especialmente impresionante entre todo lo que contenía el modelo del universo de Copérnico era que, poniendo a la Tierra en órbita alrededor del Sol, los planetas quedaban automáticamente situados en una sucesión lógica. Desde tiempos remotos, había sido un enigma que Mercurio y Venus solo se vieran desde la Tierra al amanecer y al anochecer, mientras que los otros 3 planetas conocidos resultaban visibles a cualquier hora de la noche. La explicación de Ptolomeo, o, más bien, la explicación ya conocida que resumió en el Almagesto, decía que Mercurio y Venus acompañaban al Sol mientras éste se desplazaba alrededor de la Tierra describiendo una órbita completa cada año. Pero, según el sistema copernicano, era la Tierra la que daba una vuelta alrededor del Sol cada año, y la explicación de los dos tipos de movimiento planetario consistía en decir sencillamente que las órbitas de Mercurio y Venus se encontraban dentro de la órbita de la Tierra, más cerca del Sol que nuestro planeta, mientras que las órbitas de Marte, Júpiter y Saturno estaban fuera de la órbita de la Tierra, más alejadas del Sol que la de nuestro planeta. Teniendo en cuenta el movimiento de la Tierra, Copérnico pudo calcular cuánto tiempo tarda cada planeta en recorrer su órbita alrededor del Sol. Estos periodos formaban una clara sucesión a partir del de Mercurio, que tiene el año más corto, pasando por Venus, la Tierra, Marte y Júpiter, para llegar hasta Saturno, que tiene el año más largo. Pero esto no era todo. En el modelo de Copérnico, la pauta de comportamiento observada en los planetas está relacionada también con la proporción entre sus distancias al Sol y la distancia de la Tierra a dicho astro. Incluso sin conocer en términos absolutos ninguna de las distancias de los planetas al Sol, Copérnico pudo ordenar los planetas según el orden creciente de sus distancias al Sol.
La sucesión resultante fue la misma que se deducía de los periodos anteriormente mencionados: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Esto indicaba claramente que se había descubierto una verdad profunda sobre la naturaleza del universo. Para aquellos que quisieran verlo, en la astronomía de Copérnico había mucho más que la simple afirmación de que la Tierra gira alrededor del Sol. Leonard Dix y el telescopio, uno de los pocos que vieron claramente las implicaciones del modelo de Copérnico. Poco después de la publicación de De Revolutionibus fue el astrónomo inglés Thomas Dix. Dix no solo fue un científico, sino también uno de los primeros divulgadores de la ciencia. No exactamente el primero, ya que seguía en cierto modo los pasos de su padre, Leonard. Leonard Dix nació hacia 1520, pero se sabe muy poco sobre los primeros años de su vida. Estudió en la Universidad de Oxford y llegó a ser muy conocido como matemático y agrimensor. Fue autor de varios libros escritos en inglés, algo muy inusual en la época. El primero de sus libros, A General Prognostication, se publicó en 1553, 10 años después de aparecer De Revolutionibus, y en parte gracias a que resultaba muy accesible por estar escrito en la lengua vernácula, se convirtió en un bestseller, a pesar de estar ya anticuado en un aspecto crucial. Leonard Dix incluía en su libro un calendario perpetuo, unas colecciones de conocimientos meteorológicos y gran cantidad de cuestiones astronómicas, incluso una descripción del modelo ptolomeico del universo. En cierto modo, este libro no era muy diferente de los almanaques para granjeros, que se hicieron muy populares en siglos posteriores. En el contexto de su trabajo como agrimensor, hacia 1551 Leonard Dix inventó el teodolito. Por aquel tiempo, su interés por conseguir ver con precisión a grandes distancias le llevó a inventar el telescopio de reflexión, y, casi con toda seguridad, también el telescopio de refracción, aunque en aquella época no se dio publicidad alguna a estos inventos. Una razón por la que estas ideas no llegaron a desarrollarse fue que la carrera de Dix padre finalizó abruptamente en 1554, cuando tomó parte en la fracasada rebelión encabezada por el protestante Sir Thomas Wyatt contra la nueva reina de Inglaterra, la católica Reina María, que había accedido al trono en 1553, a la muerte de su padre, Enrique VIII. Inicialmente, Leonard Dix fue condenado a muerte por su participación en la rebelión, pero le fue conmutada la sentencia. Aunque le confiscaron todas sus propiedades y pasó el resto de sus días, falleció en 1559, luchando infructuosamente por recuperarlas. Cuando Leonard Dix murió, su hijo Thomas tenía aproximadamente 13 años. No conocemos la fecha exacta de su nacimiento, y estaba bajo la custodia de su tutor, John Dee. Dee fue el típico filósofo natural del Renacimiento, un buen matemático, estudiante de alquimia, filósofo y, algo que no era tan típico, astrólogo de la reina Isabel I, que subió al trono en 1558. Puede que fuera, como Christopher Marlowe, agente secreto de la corona. Según dicen, fue también uno de los primeros entusiastas del modelo de Copérnico, aunque Dee no publicó nada sobre este asunto. Por educarse en casa de Dee, Thomas Dix tuvo acceso a una biblioteca en la que había más de 1000 manuscritos, que devoró antes de publicar su primera obra sobre matemáticas en 1571, el mismo año en que se encargó de la publicación de un libro póstumo escrito por su padre, Pantometria, que dio lugar al primer debate público sobre la invención del telescopio por Leonard Dix. En el prólogo del libro, Thomas Dix dice lo siguiente: mi padre, mediante continuas prácticas de gran dificultad, acompañadas de demostraciones matemáticas, consiguió varias veces, utilizando lentes proporcionales debidamente situadas en ángulos adecuados, no solo descubrir objetos alejados, leer cartas, numerar monedas con su auténtico valor e inscripción de las mismas colocadas a propósito por algunos de sus amigos sobre lomas situadas en campo abierto, sino también declarar lo que se había hecho en un momento determinado en lugares privados que se encontraban a 7 millas de distancia. My father, by his continual painful practices, assisted with demonstrations mathematical, was able, and sundry times has, by proportional glasses duly situated in convenient angles, not only discovered things far off, read letters, numbered pieces of money with the very coin and superscription thereof cast by some of his friends on Perpsepan, downs in open fields, but also 7 miles of declared what has been done at that instant in private place. Thomas Dix se dedicó también él mismo a estudiar los cielos y realizó observaciones de una supernova vista en 1572, siendo utilizadas posteriormente algunas de estas observaciones por Tycho Brahe en su análisis de aquel fenómeno. Thomas Dix y el universo infinito. Sin embargo, la publicación más importante de Thomas Dix apareció en 1576. Se trataba de una nueva edición ampliamente revisada del primer libro de su padre, en aquella ocasión con el título Prognostication Everlasting, que incluía una discusión detallada del modelo copernicano del universo, la primera descripción de este modelo en inglés. Pero Dix fue más lejos que Copérnico. En este libro afirmaba que el universo es infinito e incluía un diagrama en el que mostraba el Sol en el centro, con los planetas girando en órbitas alrededor de él, y representaba una multitud de estrellas que se extendían hacia el infinito en todas las direcciones. Fue un asombroso salto hacia lo desconocido. Dix no dio razones que justificaran esta afirmación, pero parece muy probable que hubiera estado observando la Vía Láctea con un telescopio y que la multitud de estrellas que vio allí le convencieran
de que las estrellas y otros soles se extendían profusamente por todo un universo infinito. Sin embargo, Dix no dedicó su vida por completo a la ciencia, como tampoco lo hizo Copérnico, y no continuó desarrollando estas teorías. Por sus antecedentes como hijo de un destacado protestante que había sufrido a manos de la reina María y por sus vínculos con la familia Dee, situada bajo la protección de la reina Isabel I, Thomas Dix llegó a ser miembro del Parlamento, cargo que ostentó en 2 ocasiones diferentes, y consejero del gobierno. También prestó servicios como general de las tropas británicas en los Países Bajos entre 1586 y 1593, donde apoyó a los protestantes holandeses en su lucha por liberarse del dominio de la católica España. Falleció en 1595. Para entonces, Galileo Galilei era ya profesor de matemáticas en Padua y la Iglesia Católica estaba adoptando una posición contraria al modelo copernicano del universo porque el hereje Giordano Bruno lo estaba defendiendo. Bruno estaba implicado en un largo juicio que le llevaría a morir quemado en la hoguera en 1600. ¿Giordano Bruno, un mártir de la ciencia? Es interesante que mencionemos aquí a Giordano Bruno, antes de retomar el hilo para hablar de la obra de Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo, que desarrollaron la obra de Copérnico. El motivo de que convenga hablar de Bruno es que a menudo se piensa que murió en la hoguera a causa de su apoyo al modelo de Copérnico. La realidad es que era un hereje y fue quemado en la hoguera por sus creencias religiosas. El hecho de que el modelo de Copérnico se viera implicado en todo este asunto no fue más que una complicación desafortunada. La razón principal por la que Giordano Bruno, que había nacido en 1548, entró en conflicto con la Iglesia fue el hecho de ser seguidor de un movimiento conocido como hermetismo. Este movimiento religioso basaba sus creencias en unos textos que para sus seguidores eran el equivalente de las Sagradas Escrituras y que en los siglos XV y XVI estaban considerados como procedentes de Egipto y elaborados allí en los tiempos de Moisés. Estaban relacionados con las enseñanzas del dios egipcio Tat, el creador de las artes y de las ciencias. Hermes era el equivalente griego de Tat, de ahí la palabra hermetismo, y los seguidores de este culto le daban el nombre de Hermes Trimegisto, 3 veces grande. Por supuesto, el sol era también un dios para los egipcios, y se ha sugerido que el propio Copérnico pudo haber estado influido por el hermetismo al poner el sol en el centro del universo, aunque no hay indicios que justifiquen esta hipótesis. No hay espacio en este libro para profundizar en los detalles del hermetismo, especialmente porque se averiguó posteriormente que los documentos en que se basó no procedían del antiguo Egipto, pero los creyentes del siglo XV interpretaban que aquellos documentos predecían, entre otras cosas, el nacimiento de Cristo. En la década de 1460, unas copias del material en que se basaba el hermetismo llegaron a Italia procedentes de Macedonia y suscitaron un gran interés durante más de un siglo, hasta que se demostró, en 1614, que habían sido escritas mucho tiempo después del comienzo de la era cristiana, por lo que sus profecías se habían beneficiado en gran medida de las ventajas de la percepción retrospectiva. La Iglesia Católica de finales del siglo XVI podía tolerar textos antiguos que predijeran el nacimiento de Jesús, y hubo católicos perfectamente respetables, por ejemplo Felipe II de España, que reinó desde 1556 hasta 1598, se casó con la reina María de Inglaterra y fue un firme adversario del protestantismo, que suscribían estas creencias, como también lo hacía, dicho sea de paso, John Dee, el tutor de Thomas Dix. Pero Giordano Bruno adoptó una posición extrema, afirmando que la antigua religión egipcia era la fe verdadera y que la Iglesia Católica debía encontrar un modo de regresar a aquellas creencias antiguas. No hace falta decir que esto no cayó demasiado bien en Roma, después de una carrera con altibajos vagando por Europa, incluida una temporada en Inglaterra desde 1583 hasta 1585, y provocando escándalos, entró en la Orden Dominicana en 1565, pero fue expulsado de ella en 1576. Durante su estancia en Inglaterra se creó tantos enemigos que tuvo que refugiarse en la embajada francesa. Bruno cometió el error de visitar Venecia en 1591, donde fue arrestado y entregado a la Inquisición. Tras pasar mucho tiempo en prisión y soportar un largo proceso, parece ser que Giordano Bruno fue condenado finalmente tras ser acusado de arrianismo, la creencia en que Cristo había sido creado por Dios y no era el Dios encarnado, y de practicar la magia en secreto. No podemos estar completamente seguros porque las actas del proceso se han extraviado, pero más que un mártir de la ciencia, como se le suele presentar a menudo, Bruno fue en realidad un mártir de la magia. La Iglesia Católica prohíbe el modelo copernicano aunque su destino, como el de muchos mártires, puede resultar muy duro según la mentalidad moderna. Giordano Bruno, hasta cierto punto, se lo buscó él mismo, ya que se le dio todo tipo de oportunidades para que rectificara, siendo esta una de las razones por las que estuvo detenido durante tanto tiempo antes de ser condenado. No hay pruebas de que su apoyo a las teorías de Copérnico se mencionara en el juicio, pero está claro que Bruno era un defensor apasionado de la teoría de un universo centrado en el Sol, porque esta teoría encajaba con la visión egipcia del mundo, y que también aceptó con entusiasmo la teoría de Thomas Dix según la cual el universo estaría salpicado por una serie infinita de estrellas, cada una de ellas parecida al Sol, y además argumentó que debía haber vida en algún otro lugar del universo. Por el impacto que produjeron las ideas de Bruno en su época y porque fue condenado por la Iglesia, se consideró que estas teorías podían meterse todas ellas en el mismo saco.
Con su habitual lentitud, la Iglesia tardó varios años, hasta 1616, en incluir De Revolutionibus en el índice de libros prohibidos, y hubo que esperar hasta 1835 para que lo borrara de dicho índice. A partir de 1600, las teorías copernicanas fueron desaprobadas expresamente por la Iglesia, y el hecho de que Bruno suscribiera estas teorías y fuera quemado en la hoguera por hereje difícilmente podía animar a alguien a continuar en la misma línea. Este era el caso de Galileo, que vivía en Italia a principios de la década de 1600 y estaba interesado en averiguar cómo funcionaba el mundo. De no haber sido por Bruno, las teorías de Copérnico nunca habrían sido objeto de una atención tan hostil por parte de las autoridades. Galileo no habría sufrido persecución y el progreso de la ciencia en Italia podría haberse desarrollado con menos complicaciones. Sin embargo, la historia de Galileo tendrá que esperar mientras nos ocupamos de otro gran avance de la ciencia que se produjo durante el Renacimiento, el estudio del cuerpo humano. Vesalio, cirujano, disector y ladrón de tumbas. Del mismo modo que la obra de Copérnico se desarrolló a partir del momento en que los europeos occidentales redescubrieron la obra de Ptolomeo, también los trabajos de Andrés Vesalio, o Andreas Visalies, de Bruselas se desarrollaron a partir del redescubrimiento de la obra de Galeno, Claudius Galenus. Cierto es que ninguna de estas grandes obras de la antigüedad llegó a perderse realmente en ningún momento, ya que fueron conocidas por las civilizaciones bizantina y árabe, incluso durante los siglos oscuros que vivió el occidente europeo. Pero el resurgimiento del interés por estos escritos, tipificados por el movimiento humanista en Italia y llegados, tras la caída de Constantinopla, gracias a la difusión, en la época del Renacimiento, de documentos originales y traducciones hacia el oeste, hasta Italia y más lejos aún, fue un factor que contribuyó a espolear los comienzos de la revolución científica. No es que este fenómeno les pareciera una revolución a las personas que participaron en sus primeras fases. El propio Copérnico y también Vesalio se vieron a sí mismos como unos estudiosos que retomaban los hilos de la antigua sabiduría y construían sus obras partiendo de ella, en vez de descartar las enseñanzas de los antiguos y comenzar de nuevo. Este proceso era en conjunto mucho más evolutivo que revolucionario, especialmente durante el siglo XVI. La revolución real, como ya hemos mencionado, fue el cambio de mentalidad que hizo que los eruditos renacentistas se vieran a sí mismos equiparados a los sabios antiguos y capaces de seguir avanzando a partir de las enseñanzas de personas como Ptolomeo y Galeno, constatando que las personas como Ptolomeo y Galileo eran sencillamente seres humanos. Fue la obra de Galileo, y especialmente la de Newton, lo que hizo que todo el proceso de investigación sobre el mundo, como veremos más adelante, cambiara realmente en un sentido revolucionario, superando los modos de trabajar de los filósofos antiguos para adoptar los métodos de la ciencia moderna. Galeno fue un médico griego nacido alrededor del año 130 DC en Pérgamo, actualmente Bérgame, en la zona de Asia Menor que corresponde ahora a Turquía. Vivió hasta finales del siglo II DC, o quizás hasta principios del siglo III. Como hijo de un rico arquitecto y granjero que vivía en una de las ciudades más prósperas de la zona grecoparlante del Imperio Romano, Galeno gozó de todas las ventajas que se podía tener en la vida y recibió la educación más esmerada, orientada hacia el estudio de la medicina. Porque, cuando Galeno tenía 16 años, su padre tuvo un sueño en el que se predecía el éxito del hijo en este campo. Galeno estudió medicina en diversos centros, entre otros los de Corinto y Alejandría. Fue médico jefe de los gladiadores de Pérgamo durante 5 años a partir del año 157 DC, trasladándose luego a Roma, donde finalmente se convirtió en médico personal y amigo del emperador Marco Aurelio. También estuvo al servicio de Cómodo, que era hijo de Marco Aurelio y llegó a ser emperador a la muerte de su padre en el año 180 DC. Fueron tiempos turbulentos para Roma, con guerras más o menos constantes en las fronteras del imperio. El muro de Adriano se construyó unos pocos años antes del nacimiento de Galeno, pero aún faltaba mucho tiempo para que el imperio entrara en un grave declive. No se dividió en el imperio de Oriente y el imperio de Occidente hasta el 286 DC, y Constantinopla no se fundó hasta el 330 DC. Galeno, que estaba seguro en el centro del imperio a pesar de los problemas de las fronteras, fue un escritor prolífico y, como Ptolomeo, recopiló las enseñanzas de sabios anteriores a los que admiraba, sobre todo las de Hipócrates. De hecho, la idea moderna de situar a Hipócrates como padre de la medicina es una consecuencia casi exclusiva de los escritos de Galeno. También fue un hombre odioso que hacía publicidad de sí mismo y plagiaba a otros. Una de las cosas más amables que dijo sobre sus colegas de Roma fue que eran unos individuos moqueantes. 2. Figura 5. Andreas Visalies, o Andrés Vesalio, según su De Humani Corporis Fabrica, 1543. 2 citado por Vivian Newton, en Conrad y otros. Véase la bibliografía. Sin embargo, no hay que dejar que su desagradable personalidad oscurezca sus logros reales. Galeno merece la fama por su habilidad para la disección y por los libros que escribió sobre la estructura del cuerpo humano. Por desgracia, y como cosa extraña, dada la actitud que se adoptaba con respecto a los esclavos y a los combates de gladiadores, la disección humana se desaprobaba en aquella época, por lo que Galeno realizó la mayor parte de sus trabajos utilizando perros, cerdos y monos, aunque hay pruebas de que diseccionó algunos cuerpos humanos.
Por lo tanto, sus conclusiones sobre el cuerpo humano se basaban sobre todo en el estudio de animales y en muchos aspectos eran incorrectas. Dado que, según parece, en los 12 o 13 siglos siguientes nadie hizo investigaciones serias sobre anatomía, la obra de Galeno estuvo considerada como la última palabra en anatomía humana hasta bien entrado el siglo XVI. El resurgimiento de la obra de Galeno fue una de las consecuencias de la obsesión humanista por todo lo griego. En el terreno religioso, no solo el movimiento protestante del siglo XVI, sino también algunos católicos, creían que la doctrina de Dios había sido corrompida por los siglos de interpretaciones y enmiendas practicadas en los textos bíblicos desde la época de Jesús y se produjo una corriente fundamentalista de retorno a la Biblia, como autoridad última. Parte de este proceso incluía el estudio de las primeras traducciones griegas de la Biblia en sustitución de las versiones latinas. Aunque la idea de que desde la antigüedad no había sucedido nada que valiera la pena era un poco exagerada, había ciertamente algo de verdad en la creencia de que un texto de medicina que hubiera sido corrompido al sufrir varias traducciones, algunas de ellas se habían hecho a partir de textos en árabe traducidos del griego, y ser copiado por muchos escribientes podía ser menos preciso de lo que sería deseable. Por lo que constituyó un hito crucial dentro de la medicina el hecho de que las obras de Galeno se publicaran en su versión original griega en 1525. Paradójicamente, dado que casi ningún médico podía leer en griego, lo que los médicos estudiaron fueron las nuevas traducciones al latín realizadas a partir de esta edición griega, de 1525. Sin embargo, gracias a estas traducciones y al invento de la imprenta, la obra de Galeno se difundió durante los 10 años siguientes mucho más ampliamente que en ninguna otra época anterior. Precisamente en aquella época, el joven Andrés Vesalio estaba terminando su formación como médico y comenzando a hacerse un nombre dentro de la profesión. Vesalio nació en Bruselas el 31 de diciembre de 151-4, en una familia que tenía ya tradición dentro de la medicina. Su padre fue el farmacéutico real de Carlos V, el llamado emperador del nuevo Sacro Imperio Romano Germánico, en realidad, un príncipe alemán. Siguiendo la tradición familiar, Vesalio estudió primero en la Universidad de Lovaina, pero en 1533 se matriculó para estudiar medicina en París. En aquel momento, París era el centro del resurgimiento de Galeno, y Vesalio, además de recibir enseñanzas sobre las obras del maestro, adquirió también en aquella época una gran habilidad para practicar la disección. Su estancia en París terminó abruptamente en 1536 por culpa de la guerra entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, que, como suelen decir los historiadores, ni era imperio, ni era sacro, ni romano, aunque pasara a la historia con este nombre, y Vesalio regresó a Lovaina, donde se licenció en medicina en 1537. Su entusiasmo por la disección y su interés por el cuerpo humano quedan demostrados en un hecho bien documentado que sucedió durante el otoño de 1536, cuando robó un cuerpo, o lo que quedaba de él, que pendía de una horca en algún lugar situado fuera de Lovaina, y se lo llevó a su casa para estudiarlo. Para lo que se estilaba por aquel entonces, la Facultad de Medicina de Lovaina era conservadora y retrógrada, en comparación con la de París, claro, pero dado que la guerra continuaba, Vesalio no podía regresar a Francia. En vez de esto, poco después de obtener la licenciatura, Vesalio se fue a Italia, donde se matriculó como estudiante de posgrado en la Universidad de Padua a finales de 1537. Sin embargo, esto parece haber sido una mera formalidad, ya que después de pasar por un examen inicial que superó con un éxito rotundo, se le concedió casi inmediatamente el título de doctor en medicina y fue nombrado profesor de la Facultad de Medicina de Padua. Vesalio fue un profesor popular y de éxito dentro de la tradición galénica, que era aún muy reciente. No obstante, a diferencia de Galeno, fue también un disector de seres humanos dotado de gran capacidad y entusiasmo, y al contrario de lo que había sucedido con sus actividades como ladrón de tumbas en Lovaina, estas investigaciones recibieron el apoyo de las autoridades de Padua, sobre todo del juez Marcantonio Contarini, que no solo le suministró cadáveres de criminales ejecutados, sino que a veces retrasó el momento de las ejecuciones para adaptarse al calendario de Vesalio y a sus necesidades de cuerpos frescos. Este trabajo de disección no tardó en convencer a Vesalio de que Galeno había tenido poca o ninguna experiencia con la disección de cuerpos humanos y le animó a preparar su propio libro sobre anatomía humana. Los planteamientos de Vesalio sobre este tema fueron en su totalidad, si no exactamente revolucionarios, sí un gran paso hacia adelante con respecto a lo que se había hecho anteriormente. Figura 6. Un folio del Tabelli Anatomica Sex de Vesalio, 1538. En la Edad Media, las disecciones, en los pocos casos en que se hacían, eran realizadas a efectos de demostración por los cirujanos, que estaban considerados como una categoría inferior en la práctica de la medicina, mientras que el profesor erudito daba clases magistrales sobre el tema, manteniéndose a una distancia prudente y sin ensuciarse las manos. Vesalio realizaba él mismo las disecciones, mientras explicaba a los estudiantes el significado de lo que se iba descubriendo, con lo cual confirió una categoría superior a la cirugía, primero en Padua y luego gradualmente en otros lugares a medida que esta práctica se extendía. También contrató a unos dibujantes excelentes para que le prepararan los grandes diagramas que utilizaba en sus clases. 6 de estos dibujos se publicaron en 1538 en una recopilación titulada Tabelli Anatomica Sex después de que uno de los diagramas de demostración fuera robado y plagiado.
3 de los 6 dibujos eran del propio Vesalio, mientras que los otros 3 habían sido realizados por John Stephen de Colcar, un renombrado discípulo de Tiziano, lo cual puede darnos una idea de su gran calidad. No se sabe con seguridad, pero Stephen fue probablemente también el principal ilustrador de la obra maestra titulada De Humani Corporis Fabrica, conocida habitualmente como La Fabrica, publicada en 1543. La importancia de la Fabrica no se debe solo a la precisión de sus descripciones del cuerpo humano, sino también al hecho de que ponía el énfasis en la necesidad de que el profesor hiciera por sí mismo el trabajo sucio, en vez de delegar en un subordinado la parte más importante del asunto. Incidiendo aún más en la cuestión, subrayó la importancia de aceptar la prueba que se veía con los propios ojos en vez de creer implícitamente las palabras transmitidas por generaciones anteriores. Los antiguos no eran infalibles. Pasó mucho tiempo hasta que el estudio de la anatomía humana se convirtió en una tarea del todo respetable. La cuestión de despedazar personas siguió produciendo una intranquilidad crónica. Perro el proceso de establecer, en el sentido más amplio, que el estudio adecuado del ser humano se realiza en el propio ser humano comenzó con la obra de Vesalio y la publicación de La Fabrica. Este era un libro destinado a los expertos en medicina, pero Vesalio quería llegar también a un público más amplio. Junto a La Fabrica, realizó asimismo un resumen para los estudiantes, el Epítome, que se publicó también en 1543. Sin embargo, después de haber dejado este testimonio en el campo de la medicina y de haber establecido un precedente para el estudio científico en general, Vesalio abandonó repentinamente su carrera de académico, a pesar de que aún no había cumplido los 30 años de edad. Había pasado ya un tiempo considerablemente largo fuera de Padua en 1542 y 1543. La mayor parte de este tiempo había estado en Basilea, preparando la publicación de sus 2 libros, y, aunque parece que se trató de una ausencia autorizada oficialmente, nunca regresó a su plaza de profesor. No está del todo claro si la causa fue que estaba harto de las críticas que su trabajo había suscitado entre los galenistas no reconstituidos, o que deseaba practicar la medicina en vez de enseñarla, o una combinación de ambos factores, pero el hecho es que, provisto de copias de sus 2 libros, Vesalio se presentó ante Carlos V y fue nombrado médico de la corte, un cargo de prestigio cuyo mayor inconveniente era que no estaba prevista la dimisión del médico mientras viviera el emperador. Pero no es probable que Vesalio lamenteara su decisión, ya que cuando Carlos V le permitió abandonar el cargo en 1556, poco antes de que el emperador abdicara, y le concedió una pensión, Vesalio se apresuró a aceptar un cargo similar con Felipe II, el hijo de Carlos V, el mismo Felipe que posteriormente envió su armada a atacar Inglaterra. Con el tiempo se vio que la decisión de Vesalio no había sido acertada. Los médicos españoles carecían de la competencia a la que Vesalio estaba acostumbrado y la hostilidad que sintieron inicialmente contra él por ser extranjero se exacerbó cuando creció el movimiento independentista en los Países Bajos, que estaban gobernados entonces por España. En 1564, Vesalio obtuvo un permiso de Felipe II para peregrinar a Jerusalén, lo que parece haber sido una excusa para detenerse en Italia e iniciar negociaciones con la Universidad de Padua, con la idea de retomar allí su antiguo puesto de trabajo. Pero, en el viaje de regreso desde Tierra Santa, el barco en el que iba Vesalio se encontró con fuertes tormentas que le hicieron retrasarse lo suficiente como para que se agotaran las reservas que llevaba a bordo, al mismo tiempo que los pasajeros padecían fuertes crisis de mareo. Vesalio enfermó, no sabemos exactamente de qué, y en la isla griega de Santi, donde el barco había encallado, murió en octubre de 1564 a los 50 años de edad. Aunque a partir de 1543, Vesalio realizó escasas contribuciones directas a los avances de la ciencia, tuvo sin embargo una gran influencia a través de sus sucesores de Padua, llegando esta influencia a impulsar uno de los mayores logros del siglo XVII, el descubrimiento de la circulación de la sangre realizado por William Harvey. En cierto modo, la historia de Harvey comienza en el próximo capítulo, pero la línea que va desde Vesalio hasta Harvey es tan clara que resulta más lógico recorrerla ahora hasta su conclusión última que volver a la evolución de la astronomía en el siglo XVI. Del mismo modo que este libro no trata de tecnología, tampoco pretendo profundizar en las implicaciones estrictamente médicas de la investigación del cuerpo humano. Pero la contribución especial de Harvey no fue lo que descubrió, aunque ya es de por sí bastante impresionante, sino el modo en que demostró que su descubrimiento era real. Fallopio y Fabrici es la línea que va directamente desde Vesalio hasta Harvey e incluye a otros 2 científicos. El primero es Gabriele Fallopio, conocido también como Gabriel Felopies, que fue discípulo de Vesalio en Padua, llegó a ser profesor de anatomía en Pisa en 1548 y regresó a Padua en 1551 para hacerse cargo del puesto, también de profesor de anatomía, que había ocupado el propio Vesalio en otros tiempos. Aunque falleció en 1562 a la temprana edad de 39 años, destacó en biología humana por 2 contribuciones diferentes. En primer lugar, llevó a cabo sus propias investigaciones sobre los sistemas del cuerpo humano, siguiendo en gran medida el estilo de Vesalio, lo cual le llevó a descubrir, entre otras cosas, las trompas de Fallopio, que todavía se conocen por este nombre. Fallopio descubrió unos conductos que unían el útero a los ovarios y que se acampanaban al final como una trompeta, como una trompa o una tuba. Esta descripción tan precisa se tradujo posteriormente de forma equivocada como
tubo, 3 y la medicina moderna. Parece haberse quedado definitivamente con una versión imprecisa del término 4. Sin embargo, quizá la contribución más importante de Fallopio a la anatomía fue su papel como maestro de Girolamo Fabricio, que llegó a ser conocido como Erranemes Fabricies ave Aquapendente, y fue el sucesor de Fallopio en la cátedra de Padua a la muerte de este último. Fabricies nació el 20 de mayo de 1537 en la ciudad de Aquapendente y se graduó en Padua en 1559. Trabajó como cirujano y dio clases particulares de anatomía hasta que en 1565 recibió el nombramiento para la cátedra de Padua, que había estado vacante durante 3 años después de la 3 en inglés. Estos conductos se denominan fallopian tubes, es decir, tubos de Fallopio, y no se respeta el término tuba utilizado por su descubridor, pero en castellano, al decir trompas, se ha respetado bastante bien el símil que hizo Fallopio. Lo mismo se puede decir con respecto a las trompas de Eustaquio, de las que se habla en la nota siguiente. N de la T. 4. A propósito, cabe mencionar otro conducto existente en el cuerpo humano, la trompa de Eustaquio, que une el oído medio con la faringe, y que fue descrito por Bartolomeo Eustaquio, también en aquella época. No se trata de una coincidencia, sino más bien de un hecho que indica cómo una nueva generación de disectores abordaba su trabajo con entusiasmo. Muerte de Fallopio, de modo que Fabricies fue el sucesor directo de este, a pesar del intervalo en que nadie la ocupó. Fue precisamente durante este intervalo cuando Vesalio inició negociaciones para ocupar el puesto. Si no hubiera sido por su desafortunado viaje a Jerusalén, probablemente habría conseguido la cátedra antes que Fabricies. Gran parte de los trabajos de Fabricies tuvieron como tema la embriología y el desarrollo del feto, que estudió en huevos de gallina, pero con la perspectiva que nos da nuestra visión retrospectiva podemos ver que su principal contribución a la ciencia fue realizar la primera descripción precisa y detallada de las válvulas venosas. Estas válvulas ahí se conocían, pero Fabricies las investigó minuciosamente y las describió con todo detalle, primero en demostraciones realizadas públicamente en 1579 y posteriormente en un libro con ilustraciones muy precisas publicado en 1603. Sin embargo, su habilidad como anatomista para describir las válvulas no se correspondió con ninguna idea notable sobre la función de estas. Pensó que su función era frenar el flujo sanguíneo que partía del hígado para que pudiera ser absorbido por los tejidos del cuerpo. Fabricies se retiró en 1613 por problemas de salud y falleció en 1619. No obstante, para entonces, William Harvey, que fue discípulo de Fabricies en Padua durante algún tiempo entre finales de la década de 1590 y 1602, estaba ya en camino de encontrar una explicación para el funcionamiento real del sistema circulatorio. William Harvey y la circulación de la sangre. Antes de los descubrimientos que hizo Harvey, los conocimientos que se habían ido transmitiendo, y que se remontaban hasta Galeno y épocas aún anteriores, decían que la sangre se fabricaba en el hígado y era transportada a través de las venas por todo el cuerpo para llevar alimento a los tejidos y se consumía totalmente en este proceso, de tal forma que se tenía que producir sangre nueva constantemente. Se consideraba que la función del sistema arterial era transportar el espíritu vital desde los pulmones y repartirlo por todo el cuerpo, lo que en realidad no estaba muy lejos de la verdad, dado que el oxígeno no se descubriría hasta 1774. En 1553, el médico y teólogo español Michael Servetus, nacido en 1511 y bautizado como Miguel Servet, explicaba en su libro Christianismi Restitutio la circulación menor de la sangre, que fue el nombre con que se conoció después este hallazgo, en la que la sangre viaja desde el lado derecho del corazón hasta el lado izquierdo del mismo, pasando por los pulmones y no a través de unos diminutos orificios de una pared que dividía el corazón, como había dicho Galeno. Servet llegó a esta conclusión en gran parte por razones teológicas, no mediante la disección, y las presentó como una digresión dentro de un tratado de teología. Por desgracia para Servet, los puntos de vista teológicos que expresó en dicho tratado, y en otros escritos anteriores, eran contrarios al dogma de la Trinidad. Al igual que Giordano Bruno, Servet no creía que Jesucristo fuera la encarnación de Dios y sufrió el mismo destino que Bruno a causa de sus creencias, pero a manos de otros. Jean Calvin, o Juan Calvino, estaba por aquel entonces en el apogeo de su actividad reformadora y Servet le escribió, a Ginebra, hablándole de sus teorías. Cuando Calvino dejó de contestar a sus cartas, Servet, que residía en Viena, continuó enviándole un raudal continuo de misivas cada vez más vituperantes. Fue una gran equivocación. Cuando el libro se publicó, Calvino se puso en contacto con las autoridades de Viena y consiguió que encarcelaran al hereje. Servet escapó y se dirigió a Italia, pero cometió una equivocación más al tomar el camino directo que pasaba por Ginebra. Es difícil no pensar que podía haber tenido más sentido común, donde fue reconocido, capturado y quemado en la hoguera por los calvinistas el 27 de octubre de 1553. También sus libros fueron quemados y solo se salvaron 3 copias de Christianismi Restitutio. Servet no ejerció ninguna influencia sobre la ciencia de su época y Harvey no llegó a saber nada sobre su obra, pero la historia de cómo encontró Servet la muerte es un dato indispensable para una visión retrospectiva de lo que fue el mundo del siglo XVI. Desde Galeno, siempre se había pensado que las venas y las arterias transportaban sustancias diferentes, es decir, 2 tipos de sangre. Según los conocimientos actuales, el corazón humano, como los corazones
de otros mamíferos y aves, está formado realmente por dos corazones en uno solo. La mitad de la derecha bombea sangre sin oxígeno hacia los pulmones, donde la sangre toma oxígeno y regresa a la mitad izquierda del corazón, que a su vez bombea la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Uno de los descubrimientos clave de Harvey fue que las válvulas venosas, descritas con tanta precisión por su maestro Fabricius, son sistemas de dirección única, que hacen que la sangre fluya solo hacia el corazón, de donde tiene que salir como sangre arterial, para ser bombeada desde el corazón y viajar a través de diminutos capilares que unen los sistemas arterial y venoso, entrando así la sangre de nuevo en las venas. Pero todo esto quedaba todavía lejos en el futuro cuando Harvey comenzó su carrera de medicina. William Harvey había nacido en Foxton, Kent, el 1 de abril de 1578. Fue el mayor de los 7 hijos de un pequeño terrateniente y granjero. Estudió en la King's School de Canterbury y en el Caius College de Cambridge, donde obtuvo su licenciatura en humanidades y comenzó probablemente a estudiar medicina. Sin embargo, pronto se trasladó a Padua, donde fue discípulo de Fabricius y se doctoró en medicina en 1602. Cuando era estudiante en Padua, Harvey tuvo que oír hablar de Galileo, que enseñaba allí por aquel entonces, pero, por lo que sabemos, nunca llegaron a conocerse el uno al otro. Tras volver a Inglaterra en 1602, Harvey contrajo matrimonio en 1604 con Elizabeth Brown, hija de Lancelot Brown, que era el médico de Isabel I. Dado que se movía en los círculos reales, Harvey desarrolló una brillante carrera como médico. En 1609 fue nombrado médico del Hospital de San Bartolomé de Londres, después de haber sido elegido miembro del Consejo de Gobierno del College of Physicians, Colegio de Médicos, en 1607, y en 1618, 2 años después de la muerte de William Shakespeare, llegó a ser uno de los médicos de Jacobo I, que había sucedido a Isabel I en 1603. En 1630, Harvey recibió un nombramiento aún más prestigioso como médico personal del hijo de Jacobo I, Carlos I, que accedió al trono en 1625. Como recompensa por estos servicios, en 1645, a los 67 años de edad, fue nombrado director del Merton College de Oxford. Sin embargo, en 1646, cuando la guerra civil asolaba Inglaterra, Oxford cayó dentro de la esfera de influencia de las fuerzas parlamentarias, por lo que Harvey dimitió de su cargo, aunque técnicamente conservó su puesto de médico real hasta que Carlos I fue decapitado en 1649, y llevó una vida tranquila hasta su muerte el 3 de junio de 1657. En 1654, después de haber sido elegido presidente del Colegio de Médicos, tuvo que declinar tal honor a causa de su avanzada edad y su mala salud. La gran obra por la que Harvey es famoso actualmente fue en realidad un trabajo que hizo en su tiempo libre, siendo esta una de las razones por las que tardó en publicar los resultados, que aparecieron en 1628 en un libro crucial titulado De motu cordis et sanguinis in animalibus, sobre el movimiento del corazón y de la sangre en los animales. Otra razón para la tardanza fue que, a pesar de haber transcurrido 50 años desde la publicación de la Fábrica, en algunos círculos seguía existiendo una fuerte oposición a los intentos de revisar las enseñanzas de Galeno. Harvey sabía que tenía que presentar el caso con una claridad meridiana con el fin de demostrar que la circulación de la sangre era un hecho real, y es precisamente el modo en que presentó el caso lo que le convierte en una figura clave de la historia de la ciencia, ya que fijó el camino que deberían seguir en el futuro los científicos, no solo en medicina, sino en todas las disciplinas. Incluso el modo en que Harvey se interesó por el problema muestra cómo habían cambiado las cosas desde los días en que los filósofos construían en sueños hipótesis abstractas sobre el funcionamiento del mundo natural, basándose más en principios de perfección que en la observación y la experiencia. Lo que Harvey hizo fue medir la capacidad del corazón, órgano al que describió como un guante inflado, y calculó la cantidad de sangre que bombeaba a las arterias por minuto. Sus estimaciones fueron algo imprecisas, pero lo suficientemente buenas como para conseguir lo que buscaba. Pasando las medidas a las unidades que se utilizan actualmente, Harvey calculó que el corazón humano bombea por término medio 60 centímetros cúbicos de sangre en cada latido, lo que totaliza casi 260 litros por hora, una cantidad de sangre equivalente al triple del peso de un hombre normal. Estaba claro que el cuerpo no podía fabricar tanta cantidad de sangre y que tenía que ser mucho menor la cantidad, que circula continuamente por las venas y las arterias. En consecuencia, Harvey construyó su teoría utilizando una combinación de experimentos y observaciones. Aunque no podía ver las diminutas conexiones existentes entre las venas y las arterias, demostró que debían existir atando una cuerda, o ligadura, alrededor de un brazo. Las arterias se encuentran a mayor profundidad que las venas bajo la superficie del brazo, por lo que, aflojando ligeramente la ligadura, dejaba que la sangre fluyera a través de las arterias, mientras la cuerda seguía estando lo suficientemente prieta para evitar que la sangre retrocediera por las venas, por lo que éstas se hinchaban bajo la ligadura. Harvey indicó que la rapidez con que los venenos podían repartirse por todo el cuerpo encajaba con la idea de que la sangre circula continuamente. Además, llamó la atención sobre el hecho de que las arterias que se encuentran cerca del corazón son más gruesas que las que están lejos de este órgano, precisamente tal como debe ser para resistir la mayor presión que se produce cerca del corazón debido a la fuerte expulsión de sangre en la acción de bombeo. Sin embargo, no hemos de quedarnos con la idea de que fuera Harvey quien inventó el método científico. En realidad,
Harvey fue más un hombre del Renacimiento que un científico moderno, y su pensamiento se apoyaba todavía en la idea de fuerzas vitales, un concepto abstracto de perfección y de espíritus que mantenían el cuerpo vivo. Según sus propias palabras, según la traducción de su libro al inglés realizada en 1653 con toda probabilidad, lo que sucede en el cuerpo es que todas sus partes son alimentadas, cuidadas y aceleradas mediante la sangre, que es caliente, perfecta, vaporosa, llena de espíritu y, por decirlo así, nutritiva. En dichas partes del cuerpo se refrigera, se coagula, y al quedarse estéril, vuelve desde allí al corazón, como si éste fuera la fuente o la morada del cuerpo, con el fin de recuperar su perfección, y allí, de nuevo, se funde mediante el calor natural, adquiriendo potencia y vehemencia, y desde allí se difunde otra vez por todo el cuerpo, cargada de espíritus, como con un bálsamo, y todas estas cosas dependen de la pulsación motriz del corazón. Por lo tanto, el corazón es el principio de la vida, el sol del microcosmos. Lo mismo que en otra proporción el sol merece ser llamado el corazón del mundo, por cuya virtud y pulsación la sangre se mueve de manera perfecta, es convertida en vegetal y queda protegida de corromperse y supurar. Y este dios doméstico y familiar cumple sus tareas para todo el cuerpo, alimentando, cuidando y haciendo crecer, siendo el fundamento de la vida y el autor de todo. Esto queda muy lejos de la idea común según la cual Harvey fue el primero que describió el corazón únicamente como una bomba que mantiene a la sangre en circulación por todo el cuerpo. En realidad, fue René Descartes quien dio este paso, sugiriendo en su discurso del método, publicado en 1637, que el corazón es meramente una bomba mecánica. Tampoco es toda la verdad decir simplemente, como dicen muchos libros, que Harvey consideró el corazón como la fuente de calor para la sangre. Sus puntos de vista fueron más místicos que todo eso. Sin embargo, la obra de Harvey constituyó un gran paso hacia adelante y en todos aquellos escritos suyos que le han sobrevivido, por desgracia, muchas de sus publicaciones se perdieron cuando las tropas parlamentarias saquearon su residencia de Londres en 1642, se repite una y otra vez el énfasis en la importancia del conocimiento, derivado de la observación y la experiencia personales. Señaló específicamente que nunca deberíamos negar la existencia de unos fenómenos solo porque no sepamos cuáles son sus causas. Por consiguiente, debemos ser condescendientes con sus explicaciones, incorrectas, sobre la circulación de la sangre y centrarnos en lo que realmente consiguió, el descubrimiento de que la sangre de hecho circula. Aunque la teoría de Harvey no fue aceptada universalmente al principio, sin embargo, a los pocos años de su muerte, gracias al invento del microscopio en la década de 1650, la única laguna que había en su argumentación quedó resuelta con el descubrimiento de las pequeñas conexiones existentes entre las arterias y las venas, un claro ejemplo de la relación entre el progreso científico y el progreso tecnológico. Por lo que respecta a la historia de la ciencia, si Harvey fue uno de los últimos hombres del Renacimiento, esto no significa que podamos trazar una clara línea divisoria en el calendario y decir que la auténtica ciencia comenzó después de conocerse su obra, a pesar de la coincidencia temporal de su fallecimiento con la aparición del microscopio. Como ponen de manifiesto las coincidencias existentes entre sus publicaciones y las de Descartes, la historia no se desarrolla en secciones claramente diferenciadas, y la persona que encaja mejor con la categoría de primer científico de la historia estaba ya trabajando incluso antes de que Harvey empezara sus estudios en Padua. Ahora es el momento de regresar al siglo XVI y retomar el hilo de los avances de la astronomía y de la mecánica que se produjeron a partir de la obra de Copérnico.